Eh, vamos a realizar un recorderis de la clase anterior. ¿Qué vimos en la clase anterior, chicos? Vimos gradientes o series variables, ¿sí o no, chicos? Vimos series variables, ¿sí? Son series variables, son gradientes. ¿Qué era un gradiente, chicos? ¿O qué es una serie variable? ¿Qué es una serie variable, chicos? ¿Ya no recuerdan? ¿Cómo se comportan estas series variables? Ya, entonces estas series variables pueden ser aritméticas y geométricas. ¿Sí o no, chicos? Sí, ¿no? Entonces, aparte, una serie variable que era, son pagos desiguales, ¿sí o no, chicos? En intervalos de tiempos iguales. Una serie variable son pagos variables o pagos que no son iguales, ¿sí? Estas series variables se comportan aritméticamente y geométricamente, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Estas series, ¿sí? Pueden crecer o decrecer, como vimos en su momento. Ahora, vamos a entrar a lo que analizar, ¿sí? Lo que es tablas de amortización y después lo que es un fondo de amortización. A ver, ustedes ya vieron amortización. ¿Qué es una amortización? Una amortización. ¿Qué es una tabla de amortización, chicos? Ustedes, chicos contables. ¿Qué es una tabla de amortización? Hola. Chicos, ¿qué es una tabla de amortización? ¿Qué es una amortización? ¿O qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan tabla de amortización? Como indica acá su compañero Jorge, cantidad de pagos para liquidar una deuda. Exacto. ¿Sí? En una tabla de amortización ustedes van a realizar pagos, ¿sí? En su mayoría iguales, ¿sí? En intervalos de tiempos iguales, ¿sí? Para saldar gradualmente una deuda, ¿sí? Entonces, con la tabla de amortización, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a saldar una deuda. ¿Sí? Con la tabla de amortización, ustedes van a saldar una deuda. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante pagos. ¿Sí? Los pagos pueden ser iguales o desiguales. ¿Sí? O los pagos pueden ser vencidos, anticipados o diferidos. ¿Sí? Todos estos casos, ¿sí? Vamos a analizarlos, ¿sí? En tablas de amortización. Ustedes ya los conocen, ¿sí? Ya no es
un tema nuevo. Ustedes ya conocen, ¿sí? Cuando un pago es vencido, cuando un pago es anticipado o cuando un pago es diferido, ¿sí? Ya conocen pagos iguales, que es una anualidad, y cuando no son iguales es un gradiente, ¿sí? O una serie variable, ¿sí? Cuando es una serie variable puede ser aritmética o puede ser geométrica. La aritmética tiene un crecimiento lineal y la geométrica tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? Ahora bien, ¿estamos chicos o no estamos? Vamos con los objetivos de la clase. ¿Me ayuda a leer, por favor? Ceballos, dicen sus compañeros. Nayeli Ceballos. Buenos días. Buenos días. Objetivos. Explicar qué es amortización y fondo de amortización, así como sus semejanzas y diferencias. Identificar situaciones en las que se aplican estos conceptos. Construir tablas de amortización y de fondos de amortización. Determinar el saldo acreedor y el deudor en cualquier tiempo en una operación de amortización. Calcular el valor de los pagos o la tasa de interés o el plazo en operaciones de amortización. Y calcular el valor de los depósitos, la tasa de interés o el plazo en operaciones de fondo de amortización. Ya. Entonces, dentro de los objetivos vamos a analizar o vamos a explicar o vamos a diferenciar lo que es una tabla de amortización y lo que es un fondo de amortización, ¿sí? La tabla de amortización me va a permitir saldar gradualmente una deuda, ¿sí? La deuda, ¿dónde la tienen ustedes? ¿Dónde la adquieren? A valor presente, ¿sí? Entonces, la tabla de amortización me va a permitir saldar una deuda al hoy, al valor presente, ¿sí? El fondo de amortización, ¿qué es un fondo de amortización? El fondo de amortización me va a permitir realizar pagos para saldar una deuda futura, ¿sí? Entonces, el fondo de amortización lo vamos a analizar en el futuro. Fondos, voy a acumular depósitos para contraer una deuda futura, ¿sí? Tablas de amortización, al hoy, saldar una deuda al día de hoy, ¿sí? Esa es la diferencia. Ustedes ya conocen las diferentes transacciones, ¿sí? Con una anualidad y con una serie variable. Ustedes, dentro de una anualidad, ¿sí? Vamos a empezar. A ver, vamos a realizar un pequeño ejemplo. Vamos a la práctica. Primero lo vamos a realizar manualmente. A ver, ustedes, ¿sí? En amortizaciones, en tablas de amortización, ustedes, ¿sí? O bien determinan el valor de la deuda, que es el capital, ¿sí? O bien determinan la anualidad, que es el pago, ¿sí? O bien determinan el número de pagos, que es N, o bien determinan la tasa de interés. Ustedes saben calcular o determinar cualquier elemento de la transacción. No hay problema para ustedes, ¿sí? Aquí lo que nosotros vamos a armar es la tablita donde vamos a visualizar, ¿sí? Cómo se realizan los pagos y cómo va reduciendo gradualmente su deuda. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo. Yo tengo una deuda. Yo tengo una deuda con un banco. Esta deuda es de $11,500. ¿Sí? Yo esta deuda la voy a pagar en 4 meses. El plazo es a pagar en 4 meses. Yo voy a realizar, ¿sí? Voy a determinar los pagos mensuales que me va a permitir determinar, ¿sí? O me va a permitir saldar mi deuda a una tasa de interés efectiva del 2.5% mensual.
Ahora, si estuviéramos viendo anualidades, ¿sí? Yo les indicaría, bueno, como yo tengo una deuda, utilizo la fórmula de valor presente, ¿sí o no, chicos? Donde valor presente va a ser igual a la anualidad que multiplica a 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n sobre la tasa de interés. ¿Sí? Ojo, estos datos que yo les estoy dando del ejercicio es una anualidad, ya vemos porque yo voy a determinar pagos iguales. Ahora, esta anualidad que tenemos acá es una anualidad simple o una anualidad general. ¿Por qué simple? Ya, ¿tienes la idea? Sí, es simple. ¿Por qué? ¿Qué coincide? La tasa de interés con el pago. ¿Sí? Estamos hablando de una anualidad simple. Si fuera general, yo convierto la tasa de interés o convierto el plazo. ¿Sí? Ahora, me pide determinar cuántos pagos, o el valor de los pagos que tengo que realizar para amortizar mi deuda, para saldar mi deuda. Ahora, ¿yo qué tengo? Tengo valor presente. ¿De cuánto es el valor presente o cuánto es el valor de la deuda? 11.500. ¿Sí? Que voy a determinar que es el pago, que multiplica a 1 menos 1 más 0.025. ¿Cuántos pagos iguales yo haré en 4 meses, que es el plazo? 4, ¿no? Menos 4 sobre 0.025. ¿Cuánto me da esto de aquí, chicos? ¿Cuánto me da? Tienes que darles. Vamos a ver. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver. Tengo una deuda de 11.500. Tengo N 4 meses. Tengo la tasa de interés efectiva, que es el 2.5% mensual. ¿Sí? Y tengo el pago que voy a calcular. Tengo insertar, pago. Tengo la tasa del 2.5%. Tengo 4 meses. Dado un valor actual de 11.500. Les da 3.056,91. ¿Sí? Anualmente me da 3.056,91. 3.056,91. Este es el pago. ¿Sí? O los pagos iguales que yo tengo que realizar para amortizar mi deuda. Ahora, vamos a los pagos. El pago. ¿Quién recuerda? El pago que uno realiza, ¿qué contiene este pago? ¿Qué contiene este pago que uno realiza? Me dice el ejercicio que yo calculé un pago de 3.056,91. ¿Qué contiene este pago que uno realiza? Por decir, tú vas al banco, el banco te dice, bueno, ustedes fueron al Banco Pichincha, adquirieron una deuda de $11.500 y les indica que usted lo tiene que pagar a 4 meses, si tiene que realizar 4 pagos mensuales a una tasa del 2.5% mensual.
Este pago que ustedes calcularon les dio 3.056,91. ¿Qué contiene este pago? Exactamente. ¿Sí? Este pago siempre, o los pagos siempre van a contener el interés, ¿sí? Más el capital o la amortización. Vamos a poner amortización o capital. ¿Sí? Siempre el pago contiene el interés más la amortización. ¿Sí? ¿Por qué el interés? Porque usted, al momento de adquirir una deuda, usted lo adquiere en base a una tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés, chicos? Ustedes que son microeconomistas, ya vieron macro. ¿Qué es la tasa de interés? No se olviden, eso nunca deben olvidarse. ¿Qué es la tasa de interés? Ya, yo sé que es un porcentaje, pero ¿qué me representa? ¿Qué es la tasa de interés? La tasa de interés es el costo del dinero. El costo del dinero es el costo de la deuda. ¿Sí? Nunca se olviden ustedes. ¿Sí? Si ustedes les preguntan qué es la tasa de interés, es el costo del dinero. ¿Sí? O de la deuda. ¿Sí? Entonces, esta es una ecuación, chicos. El pago, ¿sí? Que yo voy a realizar, ¿qué contiene? El pago contiene interés y contiene capital o amortización. ¿Estamos, chicos? Sí. El pago contiene interés, ¿sí? Y contiene capital, ¿sí? Porque usted está pagando el costo de la deuda, ¿sí? Y aparte, ¿sí? Está amortizando la deuda. Ahora bien, ¿cómo yo armo, ¿sí? Mi tablita de amortización? En su tabla de amortización, usted va a contener 5 columnas, ¿sí? Estas 5 columnas van a ser las siguientes. La primera columna va a ser el periodo, ¿sí? O el tiempo, ¿sí? La segunda columna, ¿sí? Yo le pongo el pago, ¿sí? La tercera columna, yo le pongo el interés. La cuarta columna, yo le pongo la amortización o el capital. ¿Sí? Y la última columna es el saldo. Insoluto. Ojo, en Excel es más fácil, pero vamos a determinar cómo calculamos cada celda. ¿Sí? Disculpe, chicos, se me sale chueca las rectas. Ahora bien, yo cuando empiezo a realizar una tabla de amortización, yo siempre empiezo como en las gráficas, siempre desde el día de hoy. Siempre empiezo por el tiempo cero. ¿Sí? ¿Cuántos periodos va a tener mi tabla? Me dice que yo voy a realizar 4 pagos iguales para amortizar mi deuda. Entonces yo voy a tener 4 periodos. En el periodo les voy a poner que es un periodo mensual. No me alcanza, pero abajo, si ustedes le alcanza, les pone mensual o meses. Ahora, si yo empiezo en el periodo 0, ¿sí?
En el periodo 0 siempre voy a empezar con la deuda. ¿De cuánto es la deuda? De 11.500. ¿Sí? Ahora, en este ejercicio me indica que yo voy a realizar 4 pagos iguales para amortizar mi deuda. Entonces yo voy a tener aquí. ¿Cuánto voy a tener aquí? 3.056,91. Voy a tener 3.056,91. Voy a tener 3.056,91. Y voy a tener 3.056,91. ¿Sí? Hasta aquí estamos, chicos. Chicos, yo estoy ubicado en el periodo 1. Sí, estoy en el periodo número 1. Si yo les indico el periodo anterior, ¿cuál es el periodo anterior si yo estoy en el periodo 1? 0. ¿Sí? Si yo estoy en el periodo 4 y yo les indico el periodo anterior, ¿cuál es? El periodo 3. Ya. Ahora bien, ¿cómo calculo el interés del periodo 1? ¿Sí? El interés del periodo 1 va a ser igual. Les voy a poner aquí. El interés, entonces, el interés del periodo va a ser igual, ¿sí? Al saldo insoluto anterior, me refiero al periodo anterior, por la tasa de interés. Entonces, si yo voy a calcular el interés del periodo 1, el saldo insoluto del periodo anterior, ¿a qué periodo me refiero? Al periodo 0. Entonces busco en el periodo 0 su saldo insoluto y me indica que es 11.500. Por la tasa de interés, 2.5%. ¿Cuánto me da esto de aquí, chicos? 2.875 cerrados. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, la amortización. ¿Cómo calculo la amortización o el capital? ¿La resta de quién? Exactamente. Porque ¿qué me indica mi ecuación? Yo sé que el pago es igual al interés más la amortización. Eso es una ecuación. Si yo quiero determinar la amortización de esa ecuación, ¿a qué será igual? Al pago menos el interés. Entonces, para calcular la amortización va a ser igual, ¿sí? A 3.056,91 menos 2.875. ¿Cuánto me da esto de aquí, chicos? ¿Cuánto? Seguro que el 2.5 de 11.500 es 2.875, sí. 181.91. 181,91. 91. ¿Sí? Seguro que da 11.500
el 2.5% es 2.875. ¿Y por qué me dijeron 2.875? Sale 11.500. No, no sale lo que está ahí. Sale 287.5. ¿Sí? Entonces, 3.056 3.056,91 menos 287,5, ¿cuánto da? Chicos, ustedes tienen calculadora. 2.769,41. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo yo el saldo insoluto? A ver, entonces, el saldo insoluto del periodo va a ser igual a saldo insoluto del periodo anterior menos la amortización del periodo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en el periodo 1, me indica saldo insoluto anterior es 11.500 menos amortización del periodo 2.769,41. ¿Cuánto me da esto, chicos? $8.000. Entonces, ¿qué me quiere decir esto, chicos? Que al haber realizado el primer pago de 3.056,91, ¿sí? Estoy amortizando o me queda de deuda todavía 8.730,59. Ojo, el pago que yo realizo no se está amortizando o no va a saldar mi deuda gradualmente, no. Solamente el capital o la amortización que contiene el pago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pago contiene interés y contiene capital o amortización. ¿Estamos, chicos? Sí. Ahora, vamos al segundo periodo. Rápido, ya conocemos. ¿Cómo calculamos el interés? El interés va a ser igual al saldo insoluto anterior, que es 8.730,59 por la tasa de interés. ¿Sí? Calculo la amortización y calculo el saldo insoluto. Hasta realizar el último pago. Al momento que yo realizo el último pago, me va a amortizar completamente mi deuda. Aquí les tiene que salir cero. A ver, chicos, vamos. Termina la tablita. Cuando tengo pagos iguales, ¿sí? Siempre los intereses generados son decrecientes. Si se dan cuenta, de 287 en el primer periodo al segundo periodo ya van disminuyendo. Son decrecientes. ¿Sí? Pero el capital, ¿sí? O la amortización es creciente. ¿Sí? Si yo sumo todas las celdas de mi amortización, me va a dar 11.500, que es el valor de la deuda. Cuando tengo pagos iguales, ¿sí? Cuando tengo pagos iguales, la amortización va a ser creciente. ¿Sí? Y los intereses son decrecientes.
Estamos, chicos, todos llegamos a estos resultados de acuerdo a la tabla. Sí, Salió 0 menos 0,02. menos coma 0, menos 0,02. Está bien. Ajá. Está bien porque no están utilizando todos los decimales. Con Excel yo utilizo todos los decimales y me va a dar 0,0. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Sí o no? ¿O sí o sí? Sí, profe. Ya. Entonces, estamos claros. ¿Qué es una tabla de amortización? ¿Qué es una tabla de amortización? Saldar una deuda. Saldar El una deuda. pago ¿Mediante qué? Mediante pago. mediante pago. ¿Sí? Estos pagos, como indica aquí el texto, generalmente son iguales. Generalmente, pero no siempre son iguales. ¿Sí? Pueden ser pagos variables. ¿Sí? Pero debe coincidir en el intervalo de tiempo. ¿Sí? Son una anualidad, ¿qué es? Son pagos iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Sí? ¿Qué es un gradiente? Son pagos no iguales o desiguales, pero en intervalos de tiempos iguales. ¿Sí? Ahora bien, vamos a nuestro Excel. Abran su... Ah, se me fue. Manualmente, chicos, nosotros ya calculamos el valor del pago utilizando fórmula. ¿Sí? Nos debe de coincidir con insertar función en Excel. ¿Sí? ¿Qué me indicaba el ejercicio? Usted va a una institución financiera, adquiere una deuda de $11,500, donde la va a pagar a 4 meses y va a realizar pagos iguales mensuales a una tasa de interés del 2,5% efectivo mensual. Ahora, vamos a calcular el pago. Vamos a insertar funciones. Vamos a pago, chicos. Y agregamos la tasa de interés de cuánto es. 2,5% mensual. 4 pagos mensuales. ¿Sí? Dado un valor actual de 11,500. Me da 3,056,91. ¿Sí? Son los pagos mensuales. Si ustedes estuvieran resolviendo una anualidad, con eso terminan su ejercicio. ¿Sí? Entonces, tenemos alternativa A. ¿Sí? Me indica calcular el pago. ¿Sí? Ya lo hicieron. Terminó su ejercicio. Tienen 3 puntos sobre 10. Si fuera hasta ahí, no facilita, no. El profesor me toma muchas cosas fáciles. ¿Sí? Ahora vamos al literal B. ¿Sí? El literal B es realizar la tabla de amortización. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que la tabla de amortización, ¿qué va a contener? Va a contener, mi primera columna es el periodo, la segunda es el pago. ¿El pago que contiene? Contiene interés, ¿sí? Y contiene amortización o capital. ¿Sí? Y la última columna es el saldo insoluble. ¿Sí o no, chicos? Hasta aquí estamos. Los espero hasta aquí, chicos. Armen su tablita. Ahora, como habíamos hablado, tenemos 4 periodos. Siempre comenzamos con el tiempo cero. ¿Sí? Entonces, dentro del tiempo cero, siempre en el tiempo cero empezamos con la deuda. Sí, me ubico en mi casillero donde esté
esa donde yo puedo ubicar mi deuda, ¿sí? Que es mi saldo insoluto o el valor de la deuda con el que va a empezar mi tabla de amortización. Entonces me ubico, ¿sí? En esa celda y selecciono la deuda de acuerdo a mis datos. O la digito como quieran, ¿sí? Yo la inserto ahí y la voy a fijar con F4 para que no se mueva esa deuda, ¿sí? Ahora, ¿qué más me indica? Me indica que esta tabla de amortización va a tener pagos iguales. Entonces me voy al... ¿Dónde realiza usted el primer pago? En el primer periodo. ¿Por qué? Porque los pagos son vencidos. ¿Sí? Me ubico aquí. Los pagos son de 3.056,91 y los fijo con F4 para que no se me mueva ese pago y poder arrastrar. ¿Sí? Desplegar. Y me da 3.056. Y se llena automáticamente o se despliega, ¿sí? Mi pago hacia abajo. ¿Estamos, chicos, hasta aquí? No. ¿O sí? F4. F4, ahí es F4 directamente. Exacto. Pago menos interés. La amortización va a ser igual al pago, ¿ya? Menos el interés. Y me da 2.769,41. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La amortización del periodo. ¿A qué es igual? Al pago del periodo menos el interés. ¿Sí? ¿Cómo calculo el saldo insoluto del periodo? ¿A qué va a ser igual? Al saldo insoluto anterior menos la amortización del periodo. ¿Sí? Entonces, me ubico en el periodo número 1, donde me corresponde mi columna y fila con el saldo insoluto y formulo. Me indica 11.500 menos 2.769,41. Y me da 8.730,59. Como ya está formulado, lo que hago es seleccionar y desplegar. ¿Sí? Y me da que se llena automáticamente mi tablita. ¿Sí? Repito. No fijar todo, solamente fijas la tasa de interés, nada más. Y el pago. Nada más. Si tú fijas todo, no te va a dar. Vuelvo a repetir. Vamos a llenar otra vez. Ahora, tengo mi tablita vacía. En el periodo 0, comienzo con la deuda. ¿Sí? Los pagos, como son iguales, los pagos sí los fijo con F4. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calcula el interés del primer periodo? ¿A qué va a ser igual? Saldo insoluto anterior, no lo fijo por la tasa de interés, que esta sí la voy a fijar. F4. ¿Sí? La amortización, ¿a qué va a ser igual? Al pago menos el interés. No fijo ninguna de las dos.
Voy al saldo insoluto del periodo. ¿A qué va a ser igual? Saldo insoluto anterior, no fijo esa celda, menos la amortización del periodo, tampoco la fijo. ¿Sí? Como ya está formulado, lo que hago es seleccionar y arrastrar. ¿Sí? Y ya tengo mi tablita. ¿Sí? Y nos damos cuenta que si yo realizo el último pago, ¿qué va a suceder? Estoy amortizando completamente la deuda. Me da 0. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, o no estamos? Y lo vamos. Yo tengo aquí, en mi tablita, tengo lo siguiente. Como es una tabla de amortización, ¿sí? Y voy a copiar esto de acá. Ya. Ahora. Ya. Me indica. Como es una tabla de amortización, yo tengo que saldar gradualmente una deuda. ¿De cuánto es la deuda? De 4 millones. ¿Sí? Me indica que yo tengo una tasa nominal del 36%, capitalizable bimestralmente. ¿Sí? Me indica que la deuda me da un plazo solamente de 1 año. ¿Sí? Y los pagos que yo voy a realizar son bimestrales. ¿Sí? Ojo, el periodo va a estar en bimestre. Ahora, les pregunto yo, si los pagos son bimestrales y el plazo es de 1 año, ¿cuántos pagos voy a realizar bimestrales en 1 año? 6. 6. ¿Sí? Son 6 pagos bimestrales vencidos, porque me dice que comienza dentro de 2 meses. ¿Sí? Entonces, voy a calcular el pago. Ojo, yo tengo una tasa nominal, ¿no? Esta tasa nominal debo de convertirla a una tasa efectiva. ¿Cómo la convierto efectiva? Dividiendo para la frecuencia de conversión. ¿De cuánto es la frecuencia de conversión de esta tasa nominal? De 6. Entonces tengo 36 dividido para 6, me da 6% bimestral. ¿Sí? Ahora, el pago. Vamos a la función pago. La tasa del 6%. 6 pagos, dado un valor actual de 4 millones. Y me da 813,450 dólares con 51 centavos. ¿Sí? Ahora, son 6 periodos. ¿Sí? En el periodo 0, solamente voy a tener mi deuda, que es de 4 millones. ¿Sí? Son pagos iguales. Los fijo con F4. Y estoy fijando el pago. ¿Sí? El interés, ¿a qué es igual el interés, chicos? Saldo insoluto anterior por la tasa de interés. Fijo la tasa de interés. La amortización, ¿a qué va a ser igual? Al pago menos los intereses. Y el saldo insoluto del periodo va a ser igual al saldo insoluto anterior menos la amortización del periodo. Está formulado, selecciono, despliego. ¿Sí? Y automáticamente se llena mi tablita.